Les tenía prometido hacer el gráfico de tasas de interés versus crecimiento económico, ya que por supuesto hay una relación, pero vamos a ver que esto no es lo único que explica el bajo crecimiento que se tuvo en 2023. Entonces, como le explicaba en el video anterior, las tasas de interés han estado altas, pero solo a partir del segundo trimestre de 2023, cuando la inflación anual comenzó a moderarse, fue que se comenzaron a ver tasas reales positivas. Yo les decía entonces que a la línea roja, que son las tasas, le resto el dato de inflación, que es la línea azul, y resulta la línea verde, que serían las tasas reales. En esta nueva gráfica incluye entonces el crecimiento económico, que es el área morada, y lo único que hice aquí respecto al gráfico anterior fue reflejar los datos de las tasas para que las podamos comparar mejor con los datos del PIB, ya que su relación es inversa. Entonces voy a dejar solo la verde para que lo veamos mejor. Entonces, por supuesto, lo que encontramos en el gráfico es lo que esperábamos, que cuando las tasas están bajitas, la economía tiene más estímulos para crecer, entonces el PIB, que es esta área morada, la vemos más alta. Y por el contrario, cuando las tasas suben mucho, hay más restricciones para la economía, entonces el crecimiento es bajito o negativo, como tuvimos el caso de 1999 o durante la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido momentos de altas tasas reales con alto crecimiento. Por ejemplo, aquí entre 2004 y 2008 se ven momentos y otros donde a pesar de las altas tasas crecemos en el promedio de Colombia, que es un poco más del 3%. Entonces, para ver más numéricamente qué tan relacionadas están estas variables, hice este otro gráfico de dispersión. En el eje Y está el crecimiento económico y en el eje X las tasas. Aquí calculando la correlación solo nos da el 39%, entonces ya vemos que las tasas no explican perfectamente el crecimiento económico. Sin embargo, pues en la gráfica sí se puede ver una tendencia y trazamos esta línea roja donde vemos que si aumentan las tasas disminuye el PIB. Pero viendo los puntos vemos que hay una gran mayoría de datos donde las tasas han sido mayores que cero y aún así el crecimiento trimestral ha estado mayor que cero, entre 0 y inclusive hasta 7%. Entonces, aunque ya vimos que esta relación no es perfecta, si nos basáramos en los datos históricos y tenemos en cuenta que cerrando el año pasado la tasa real ya estaba por los lados del 3%, de igual manera se hubiera podido crecer cerca de un 2%. Pero recordemos que lo que creció fue 0.3 en el último trimestre y en todo el año fue 0.6. En resumen, pues es cierto que las altas tasas bajan el potencial de crecimiento, pero los resultados estuvieron muy debajo de lo esperado. O sea que hay factores adicionales que explican esto y uno de ellos es el que les expliqué en el primer video, que es la inversión. Esto es parecido a cuando se discutía hace año y medio sobre el dólar, que para esa época era verdad que subía en todo el mundo, pero en Colombia tenía una devaluación muy superior a los otros países y eso se explicaba era por factores internos, pues este caso es muy parecido. Entonces, bueno, chévere este análisis y este tipo de sugerencias, entonces me cuentan qué más les gustaría ver y nos estamos hablando. Chao.